¿cierto? Nosotros lo recordamos como la excepción donde el oxígeno participaba con estado de oxidación -1. Hay que recordar que el oxígeno, el estado de oxidación más común, es -2. Entonces, en estos casos, los peróxidos, que yo puse una listita acá arriba, son donde el estado de oxidación de oxígeno es -1 y se caracterizan porque su estructura hay enlace oxígeno-oxígeno. ¿Ya? Hoy día nos vamos a dedicar a ver cuáles son los óxidos, cuál es la diferencia entre óxidos básicos y óxidos ácidos, y vamos a ver algunas sales, ¿ya? Vamos a ir avanzando con calma, vamos a ver hasta dónde llegue. Entonces, partimos por los óxidos. Los compuestos, vamos a ver óxidos binarios por ahora. Son en general, entonces, una combinación de oxígeno, el cual está en estado de oxidación -2, y en general, un óxido es con cualquier elemento de la tabla periódica, ¿ya? Pero ahora lo diferenciamos como óxido básico, ¿cierto? Como la primera clasificación, siendo la combinación de oxígeno en estado de oxidación -2 con unido, enlazado a un metal, ¿ya? Hay que recordar entonces los elementos que estábamos viendo en la tabla periódica ayer. ¿Cuáles eran los metales? Estaban los metales de transición, los metales alcalinos. Ya por ahora tenemos esos ejemplos. Hay que recordar también los otros metales que estaban. Entonces, chicos, para ver cómo estamos. ¿Cuál? Aquí nosotros recordamos los tres sistemas de nomenclatura que tenemos. Ya el tradicional, que nos hacía énfasis a la terminación dependiendo del estado de oxidación que el metal ocupaba, ¿cierto? El stock, haciendo referencia al estado de oxidación que presenta el metal, ¿ya? Y la UPAC, que hacía referencia a cuántos átomos hay por molécula. Ya, por ejemplo, acá sería un monóxido de hierro, ¿cierto? Porque hay solamente un óxido, eso dijimos que ese mono a veces se puede omitir también, ¿ya? Y de hierro. En el caso de stock, sería un óxido, está formado por oxígeno, de hierro, y ayer terminamos con la Javi haciendo un ejercicio, ¿cierto?, de cómo calcular ese número romano. Entonces, como el oxígeno participa con estado de oxidación -2, y esta molécula que me entregan acá es neutra, si este es -2, el hierro tiene que aportarme de igual manera un 2 positivo para que esta molécula sea neutra. Ya entonces, como -2, lógicamente acá va a ser +2 para que me dé 0, aquí sale el número 2 romano. ¿Ya? Y como el hierro tenía dos estados de oxidación, +2 y +3, acá el tradicional se denomina óxido ferroso. Ya esa terminación con F es más antigua. Entonces, en este caso, aquí ya vamos a empezar a participar. En este caso, la UPAC me dice que es un trióxido de dihierro. Trióxido, 3 átomos de oxígeno enlazados a dihierro, 2 átomos de hierro, ¿ya? Entonces, chicos, ¿cuál sería la nomenclatura de stock para ese compuesto? Ya, ahí estoy viendo el chat, ¿cierto? Sería bastante sencillo, óxido de hierro 3. Ahora hay que ser bien específico, Dieguito, de que en la nomenclatura de stock, la numeración y el estado de oxidación se indica en números romanos, ¿ya? No se indica en número matemático convencional, ¿ya? Entonces ahora, como todos estamos de acuerdo, óxido de hierro 3, en la tradicional sería óxido ferrico. Ya hay que acordarse que cuando tenían dos estados de oxidación posibles, como es el caso del hierro, +2 y +3, estaba la terminación oso para el estado de oxidación menor y la terminación ico para el estado de oxidación mayor. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos con el siguiente. Acá tenemos litio 2
Oxígeno, ¿cómo sería la UPAC? Ya, ahí Dieguito, partimos bien, puede ser monóxido exactamente. ¿Ya? Puede ser óxido o monóxido, dependiendo acá como usted lo estime, monóxido sería lo más correcto, pero acá es de dilitio. Ya hay que recordar que aquí hay dos átomos de litio, igual que acá arriba. Di hierro, ya, dilitio. Y en la tradicional, ya en la tradicional ahí hay un par de opciones. Litioso, Seba, en realidad no lo había escuchado. Yo estoy en óxido de litio o óxido lítico. ¿Ya? Entonces estamos bien. Todo se entiende por ahora. Entonces, ¿cuál es la característica y por qué se definen como óxidos básicos? ¿Ya? En general se definen como óxidos básicos porque el compuesto que esté formado por un oxígeno y un metal, en reactividad en agua, tienden a formar hidróxidos. ¿Ya? Los hidróxidos tienen, ustedes de seguro lo conocen, tienen esa terminación, ese grupo funcional OH-, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un hidróxido de cobre sería cobre OH2, ¿ya? Entonces, esos compuestos que tienen un OH negativo, ¿cierto? Tienen la característica, lógicamente, en función de pH, de aumentar el pH, de ser pH alcalinos, ¿ya? Entonces, por eso se definen como óxidos básicos, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos en general cómo es la formación de un óxido. En general partimos de un metal, los metales se encuentran en la naturaleza, ¿cierto? Puros, y con oxígeno, en presencia de oxígeno, lógicamente tienden a formar el óxido. ¿Ya? Aquí tenemos nuevamente óxido de cobre 1, ¿ya? Y aquí tenemos la diferenciación. Cobre puede tener estado de oxidación +1 y +2, ¿ya? Son los más comunes. Entonces, en UPAC, ¿qué hace? Funciona a la cantidad de átomos, ¿cierto? Sería un óxido o un monóxido de dicobre, ¿ya? En tradicional, como hay dos estados de oxidación, está la terminación oso e ico. Si es el mínimo, el menor, que es 1, sería óxido cuproso, y en stock sería óxido de cobre 1. Ya lo mismo pasa acá, pero con estado de oxidación +2. Ahora la diferencia es que en el UPAC, lógicamente, como acá hay 1 y 1, yo puedo decir óxido de cobre. Lógicamente este prefijo di ya no está. En la tradicional, entonces, es óxido cúprico. Ahora cambia la terminación a ico, venía de oso porque era 1, ahora es ico porque hay estado de oxidación 2. Y en stock es óxido de cobre 2. Nico, en general el prefijo no hay una regla, se puede omitir, ¿ya? Si lo escribo óxido o monóxido de cobre, eso estaría bien. Ya no hay dependencia. Entonces, seguimos. Ahora pasamos a los óxidos ácidos, ¿ya? Lógicamente, seguimos hablando de óxidos, seguimos hablando de compuestos que están formados por oxígeno, pero ahora cambiamos a de que el oxígeno está enlazado con un no metal. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los no metales? Están ahí arriba en la parte derecha del grupo, como carbono, azufre, estaba también el fósforo, selenio, todo ese sector de la tabla periódica.
¿ya? Entonces la nomenclatura en general sigue las mismas reglas, ¿ya? Lo más complicado acá es que lógicamente el azufre tiene más estados de oxidación y aquí la nomenclatura se hace un poco más compleja, pero ustedes con la tabla a mano se pueden ayudar, ¿ya? Aquí entonces partimos con un SO, el oxígeno estado de oxidación -2, el azufre estado de oxidación +2. Entonces en este caso sería un monóxido de azufre, porque hay solamente uno de cada uno. En stock sería un óxido de azufre 2, como acabo de calcular el estado de oxidación. Y en general los óxidos ácidos se llaman óxidos o anhídridos, ¿ya? Debido a que no tienen la presencia de hidrógenos en su estructura. Entonces los anhídridos pueden ser anhídridos hiposulfurosos. Ya este es el menor estado de oxidación que puede tener azufre, ¿ya? Entonces, sigamos. SO2. Acá sería dióxido, porque hay dos átomos de oxígeno, dióxido de azufre, ¿ya? ¿Cuál sería la nomenclatura de stock? Perfecto, ¿cierto? Entonces, como ustedes tienen dos átomos de oxígeno, cada uno aporta -2, entonces tenemos un total acá de -4 en carga. Ya para poder neutralizar este -4, como hay solo un átomo de azufre, el átomo de azufre completo tiene que neutralizar y él queda con estado de oxidación +4, óxido de azufre 4, ¿ya? Y el nombre sería anhidrosulfuroso, ¿ya? Aquí vamos aumentando su estado de oxidación. Por último, en los casos de azufre, tenemos un trióxido de azufre. Como en este caso tenemos 3 átomos de oxígeno, acá por 2 hay un -6. Como hay solamente un átomo de azufre, este tiene que ser +6, ¿ya? Óxido de azufre 6. ¿Y cómo sería el nombre tradicional en este caso? Anhidrio sulfúrico, ¿ya? ¿Estamos todos bien entonces? Ahora pasamos a los monóxidos de carbono. El carbono en este caso tiene estado de oxidación +2 y +4 nada más. Entonces podemos tener un monóxido de carbono. Acá en general se especifican porque hay más de un tipo de óxido, se especifica el prefijo mono. Ya, pero también óxido de carbono también es válido. Entonces, como acá hacemos el mismo matemático, -2, entonces este +2, óxido de carbono 4. Ya anhidrio carbonoso, porque es el menor. Entonces, ¿cuál sería la sistemática IUPAC para CO2? ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? Entonces el dióxido de carbono. Y la tradicional, anhídrido carbónico. ¿Cierto? Súper bien, chiquillos. Entonces, ahora, si los otros formaban hidróxidos en agua y les daban su característica básica, ¿qué van a formar estos compuestos en agua? Puede ser una sal. Diego, ¿las sales tienen propiedades de ácido base? Las sales en general, Dieguito, como el cloruro de sodio, eso, se consideran como inertes o que no tienen influencia en el pH, ya solamente algunos.
Los hidróxidos obviamente son sales, pero esos son básicos, ¿ya? Pero exactamente acá vamos a ir, como dicen Nico y como dicen los compañeros, a la formación de ácidos al reaccionar con agua. Ya tal como mencionan el compañero, ácido sulfúrico, está el ácido nítrico que viene de los óxidos de nitrógeno, toda esa serie de ácidos, el ácido fosfórico también que viene de óxidos de fósforo. Entonces, ahí vienen de la formación de ácidos, viene de la formación de oxígenos con no metales, ya que ustedes ya se conocen los no metales. No entiendo tu pregunta de buffer, Diego. Ok, no hay problema. Si tiene después dudas, lo vamos a ver. De todas maneras, eso de buffer y pH es parte de Química General 2 el próximo semestre, ¿ya? Ahí van a ver todo lo que es equilibrio químico y buffer. En general, los buffers están constituidos, Dieguito, por un ácido débil con una base débil que tienen cierta estabilidad en un rango de pH, ¿ya? Esos son los buffers. Entonces, volvemos a los óxidos ácidos, entonces para recordar, están formados por un oxígeno y un no metal, y se caracterizan bien en la definición de óxidos ácidos porque forman ácidos al reaccionar con agua, como lo estaban mencionando los compañeros en el chat. Ya el ácido sulfúrico, yo les di otro ejemplo, el ácido nítrico, el ácido fosfórico, todos esos ácidos, si ustedes se dan cuenta, son enlaces de oxígeno con no metales. Ya cuando esté un metal vamos a formar los hidróxidos como veíamos anteriormente. Entonces, acá tenemos la formación de óxidos, que en general sigue la misma regla de la formación del no metal en su estado puro, en su estado elemental que se denomina, más oxígeno ya para formar los anhídridos o los óxidos ácidos. Y el sistema de nomenclatura, como nosotros lo acabamos de ver, ¿cierto? Estos ejemplos los acabamos de ver. Tenemos los óxidos de azufre 6, 4, perdón, arriba, óxido de azufre 6 abajo. Ya, y los nombres los acabamos de revisar. Así que esa principalmente es la diferencia de óxidos ácidos a óxidos básicos, ¿ya? La reactividad en agua, y lógicamente eso viene condicionado por la naturaleza del elemento que esté enlazado a oxígeno. Ya cuando sea con metal, es óxido básico, cuando sea con un no metal, óxidos ácidos. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de compuesto, que son los hidruros. ¿Ya? Entonces los hidruros ahora vienen a ser lógicamente la combinación de hidrógeno ahora con cualquier elemento de la tabla periódica. Y aquí se definen hidruros metálicos, el nombre lógicamente ya nos indica lo que estamos haciendo. Y aquí hay que tener la consideración de que en estos casos los hidruros, el hidrógeno presenta estado de oxidación -1, ¿ya? Esa es una remarca importante que tienen que considerar para determinar los estados de oxidación. Ya muchas veces el hidrógeno presenta estado de oxidación +1, en los hidruros metálicos es -1, ¿ya? Y la nomenclatura en general sigue la misma regla. Por ejemplo, vamos a ver un hidruro de calcio, ¿cierto? El calcio, como es del segundo grupo, tiene una configuración electrónica externa S2, él va a tender a ceder esos dos electrones. Él tiene una carga +2 y ahora es neutralizada por estos dos negativos de hidrógeno para formar el compuesto neutro. Entonces, mediante la nomenclatura sistemática, la UPAC, yo tengo que decir, este es un dihidruro de calcio. ¿Ya? En general, recordamos que los elementos del segundo grupo
tienen solo el estado de oxidación más 2. Al igual que los del grupo 1, tienen solo el estado de oxidación más 1. Entonces, la nomenclatura de stock, acá no se indica el estado de oxidación. Ya cuando es único no es necesario. Yo lo puedo hacer, pero no es necesario. Es lo mismo que el mono, que lo puedo o no nombrar. Ya como el calcio tiene solamente un estado de oxidación, en stock se diría hidruro de calcio. ¿Ya? Y en la tradicional, aquí ya pasamos a las terminaciones con hidruro cálcico. Ya terminan con ico. Entonces, en la sistemática, acá yo tengo LiH. ¿Cuál sería la nomenclatura de IUPAC? ¿Cierto? Entonces, en este caso, en la sistemática sería un hidruro de litio. Ya acá en stock pasa lo mismo, el litio es del primer grupo y no se indica el estado de oxidación, hidruro de litio y en la tradicional hidruro lítico. ¿Ya? Entonces, en este compuesto de hierro, hidruro de hierro, en la sistemática, en la IUPAC, yo tengo un trihidruro de hierro. ¿Ya? Entonces, en stock, ¿cómo sería? En la de stock, entonces, yo concuerdo con Nicolás Martínez. ¿Ya? Patito, aquí hay que recordar, y Diego, que escribieron hidruro de hierro, ¿cierto? Hay que recordar de que el hierro tiene estado de oxidación más 2 y más 3. Entonces, en este caso, hay que recordar y mencionar el estado de oxidación. Ya yo por eso en estos casos no lo pongo porque el litio y calcio tienen un estado de oxidación único. El hierro tiene estado de oxidación más 2 y más 3. ¿Ya? Y en la tradicional es hidruro férrico. Diego, ¿tú es una consulta o estás dando el nombre que falta acá abajo? Profe, es como una especie de respuesta a consulta, porque no sé si está bien escrito, si es así, etcétera, etcétera. Dale, voy ahora a ver el estroncio y ahí te va a contestar. Entonces, quedamos en hidruro férrico. Ya, en el estroncio, entonces ahora, en tradicional es un dihidruro de estroncio. En stock, el estroncio tiene solamente estado de oxidación más 3, no se menciona. Y, como decía Diego, yo igual podría, hidruro estróncico, no sé si se dice, aquí en el hidruro de estroncio lo teníamos nosotros. Ya voy a revisar si hidruro estróncico también es correcto, no sé si algún compañero ya lo sabe. A mí al menos en los metales en estos no era hidruro de estroncio, pero lo vamos a revisar. Profesor, Dígame. en la tradicional, ¿no? Que cuando tienen un valor único pueden ser o el nombre del elemento o el sufijo ico. No, no es sufijo, pero la terminación Sí, ico. el sufijo es el que va al final. Puede ser esa la opción y entonces arriba también podría ser hidruro de calcio. ¿A eso Ya, se refiere? sí, Súper. eso tenía Muchas entendido. gracias. Ahí la compañera nos contestó. ¿Ya? Gracias a que... Entonces, los hidruros metálicos, lógicamente, se van a formar por el metal en su estado elemental en presencia de hidrógeno, ya para dar los hidruros metálicos. Y en la nomenclatura que nosotros acabamos de revisar. Acá entonces, lógicamente, lo que más tenemos que poner atención es el metal que está involucrado en el enlace, el cual nos va a regir el estado de oxidación.
ya el sodio es del primer grupo, tiene estado de oxidación +1, entonces él solamente tiene la capacidad de enlazarse con un átomo de hidrógeno, ¿ya? No sé la reactividad en agua, Dieguito, no lo caracterizamos que yo recuerdo. Ya, entonces ahora pasamos a los hidruros no metálicos o que están también formados por hidrógeno y halógenos. Ya pueden ser halógenos o no metales. En este caso, aquí hay que poner atención porque el oxígeno, cuando está enlazado con un no metal o con un halógeno, ahí presenta estado de oxidación +1. La nomenclatura va de igual manera. Estos son ácidos y que se tienen que disociar, yo creo, en agua, Nicolás. No creo que tengan mayor reactividad. En la sistemática seguimos la misma terminación, pero como son hidruros, ahora la terminación es uro. Ya de la forma sistemática, entonces yo de igual hago mención a los números de átomos si es que correspondiese. En este caso es un fluoruro de hidrógeno. Ya yo lo voy leyendo siempre de la misma manera, de derecha a izquierda, pero la terminación me la da la naturaleza del compuesto. ¿Ya? En stock, fluoruro de hidrógeno. Y en la tradicional, el ácido fluorhídrico. Otro con halógeno, el ácido clorhídrico, que este es más común, ¿cierto? En sistemática es cloruro de hidrógeno. Y en la stock, ¿cómo sería? Cloruro de hidrógeno, el mismo nombre, ¿cierto? Fernanda. Una consulta. Aquí el cloro sería en estado de oxidación -1, Sí, ser el más electronegativo. exactamente. Ah, ya. Es que preguntaba porque el hidrógeno también puede ser -1. Sí, pero por eso se hace la salvedad. En los hidruros, cuando esté enlazado con un metal, vale decir los metales de transición, Se me había olvidado que lantánidos, arriba dice alcalinos lo de térreos. -1. Ya, ¿Cómo? gracias. Se me había olvidado que arriba decía lo de -1. Sí, Fer, ahí está destacado, por eso. Cuando Ya, es con un gracias. no metal o halógeno, es +1, Ah, ya. ¿ya? Entonces, en el cloruro, entonces, como el hidrógeno ahora manda como +1, calculamos el estado de oxidación de este, -1, -1, ¿ya? Entonces, en este sería un cloruro de hidrógeno, como lo mencionamos recién. En la UPAC de acá, ahora sería un sulfuro de dihidrógeno, ¿ya? En el stock sería un sulfuro de hidrógeno y acá en la tradicional sería un ácido sulfídrico. Acá el otro compañero que es más abajo en la tabla periódica del mismo grupo de azufre es un seleniuro de dihidrógeno. Seleniuro de hidrógeno, se omite el prefijo di, y en la tradicional entonces sería el ácido selenídrico, como me acompañaba Fernando. ¿Ya? Profe, Dígame. y no puede ser ácido celídrico, ¿no? Selídrico, es que el ¿No? elemento es selenio. Yo cortaría en selen, no sé, Sí, sulfúrico. no, sí, está bien. O sea, yo lo...
Celídrico, tienes tú razón. dices. Sí, está bien, selenhídrico, sí. Voy a anotarlo de todas maneras, no me suena, pero yo lo busco. ¿Ya? Denme un momento. No, pero podemos avanzar un poco. Entonces quedamos en el ácido selenídrico. ¿Ya? Los hidruros no metálicos entonces vienen a ser formados por un no metal con hidrógeno. Ya para dar los correspondientes ácidos. Y solo la nomenclatura que nosotros acabamos de revisar. Sí, yo también estoy de acuerdo. No sé a quién se le quedó el... Y ahí ¿Fernanda tiene la manito arriba de ahora o de antes? Ahí es de antes, pero disculpe. No, es para ver, no hay problema. Es que estaba silenciando los micrófonos y vi su manito. Ya. Entonces, los hidruros no metálicos, ¿cierto? Se denominan también ácidos, son todos los que acabamos de ver. Y hacemos la salvedad, remarcamos que en este caso el hidrógeno tiene estado de oxidación +1. Ya hay que recordar que los hidruros metálicos es -1. Y ahí tienen que hacer la salvedad, chiquillos, ustedes, de hacer la separación y la distinción de los elementos y su posición en la tabla periódica. Ya como lo vimos al comienzo. Yo al comienzo les describí paso a paso toda la tabla periódica. Así que esas consideraciones las van a tener que saber, cosa de que si ustedes ven un elemento, el azufre, sepan dónde está y sepan identificar el estado de oxidación que corresponde para hidrógeno y saber identificar el estado de oxidación que corresponde para azufre. ¿Cuánto es azufre en este caso? ¿Cierto, Javi? -2. Kevin, ojo. Ya acabamos de decir que en los hidruros no metálicos, hidrógeno tiene valencia +1. Ya entonces si es +1, hay 2. En +2, entonces el azufre tiene que tener valencia, estado de oxidación, -2. ¿Ya? Ahora pasamos a lo que se llaman los hidruros volátiles. Sí, en general se ocupan a veces como sinónimo la valencia o el estado de oxidación. Ya, se ocupan. Pero lo más correcto, como estamos ocupando en el curso, es estado de oxidación. Aquí vamos a los hidruros volátiles, que son hidruros enlazados con un no metal, pero ahora del grupo 3A, 4A y 5A. ¿Ya? En los anteriores, para que hagamos la separación, aquí estábamos hablando del grupo 6A y 7A, al final de la tabla periódica. Ya, los halógenos y el que está antes. En este caso, los hidruros volátiles pasan a ser más hacia el centro de la tabla periódica, grupo 3A, 4A y 5A. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos los casos de nitrógeno, fósforo. Aquí vamos a partir la nomenclatura de la misma manera. Entonces, es trihidruro de nitrógeno. ¿Ya? Hacemos la misma manera que hemos hecho toda la clase. En la nomenclatura de Stock, entonces, sería un hidruro de nitrógeno 3. Ya yo voy a revisar, creo que en la anterior el azufre igual debería mencionarse el estado de oxidación. Yo digo que nos falta. Y en la forma tradicional, esto es como la forma en que nosotros lo conocemos, ¿cierto? De laboratorio, el amoníaco. Isabel, Hola, profe. ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien.
Le quería hacer una consulta sobre los hidruros metálicos, pero los que vimos anteriormente, los del grupo 6 y 7. ¿Esos no se tenían que poner con estado de oxidación al lado? Es que Sí, iba a preguntar eso y mi papá me cortó el internet, pero ya volvió. no hay problema. Acabo de recalcar lo mismo. Yo, en este caso, digo que acá me suena, estoy extrañado si es que se pone o no el estado de oxidación acá al medio. Lo voy a corroborar. Ya, sigo porque, claro, faltaría solamente el estado de oxidación. Ya, También extraño de menos el estado de oxidación. Lo voy a corroborar y vamos a corregir la diapositiva antes de subirla. ya. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Entonces, los hidruros volátiles vienen a estar conformados por hidrógeno en estado de oxidación +1. Seguimos enlazados a un no metal, pero ahora de los grupos 3A, 4A y 5A. ¿Ya? Vale decir los que empiezan con boro, carbono y nitrógeno. Acá entonces partíamos con el trihidruro de nitrógeno. Ya en la forma de stock, entonces es un hidruro de nitrógeno 3, y en la forma convencional se conoce como amoníaco. Entonces, chicos, en la sistemática, la IUPAC para este compuesto, pH 3. ¿Cierto, Nico? Trihidruro de fósforo. Sí, ahí, arsénico todavía no llegamos ahí, Diego. Entonces, trihidruro de fósforo. En de stock sería hidruro de fósforo 3, y en general se conoce como fosfina. ¿Ya? Ahora si pasamos, Diego, al trihidruro de arsénico, 6. ¿De dónde calculó 6? Ah, vi el siguiente. Ya, ok, leí como 6 romano, no me enredé yo. Trihidruro de arsénico. Entonces, ¿cómo sería la forma de stock? Hidruro de arsénico 3, ahí sí concordamos. ¿Ya? Y en general se conoce como arsina. Acá pasa lo mismo, trihidruro de antimonio, como este es +3, o sea, es +1, por 3 da +3, este tiene que ser en estado de oxidación 3 también, hidruro de antimonio 3. Ya el carbono entonces, ¿cómo se conoce este? Super, Fernanda, Diego. Entonces es tetrahidruro de carbono, ¿ya? Hidruro de carbono 4 o metano. Y terminamos con el tetrahidruro de silicio, hidruro de silicio 4, silano, o trihidruro de boro. Y aquí está mal escrito, hidruro de boro 3, ¿ya? Que se denomina borano. Entonces están formados de la misma manera, vienen de un no metal en su estado elemental. Hay que recordar de que en esos casos estábamos hablando de moléculas diatómicas o poliatómicas, como era el tetrafósforo, y en presencia de hidrógeno forman los correspondientes hidruros no metálicos. ¿Ya? No es solamente, yo creo, de cultura general en esos casos, Fernanda y Valentina, esos nombres, ya más que en la cultura general. Nosotros sí evaluamos normalmente la stock y la IUPAC. Ya en casos convencionales como amoníaco, metano, compuestos de carbono que son más comunes, sí se espera de que usted los conozca. Ya esos como estivina o nombres más antiguos, eh,
Eso no es necesario del todo que se lo memorice. Ya, como dice el Seba, por ahí se pueden aprender nombres porque en laboratorio, en forma convencional, uno a veces ocupa la nomenclatura tradicional. Ya, yo no ando pidiendo en el laboratorio el hidruro de nitrógeno 3, sino que simplemente a los chicos que traigan la botella de amoníaco, por ejemplo. Ya, pero esos son compuestos más comunes. Pero es para que usted conozca todos los nombres que pueden haber de los diferentes compuestos químicos. ¿Ya? Chicos, antes de pasar a las sales, porque nos ha pedido la facultad de que tratemos de hacer bloques de 40 minutos, voy a dar 15 minutos de, entre comillas, recreo. El bloque es hasta el mediodía, según yo tengo en mi hoja, 11:45. Entonces, yo voy a abrir otro link en 10 minutitos. Ya a 11:10 abrimos otro link, tratamos de empezar a las 11:15. Ya, así que aprovechen de descansar o hacerse un tecito. Ya, ojalá no pasen de largo de dormir. Así que nos vemos pronto. Parte. Entonces nosotros acabamos de explicar y quedamos con los hidruros no metálicos, ¿cierto? Voy a hacer un pequeño énfasis, ¿cierto? Que no lo mencioné. Hay que recordar que los hidruros metálicos de este tipo, ¿cierto? Los primeros que vimos con un no metal del grupo 6 o 7, nosotros los conocimos como ácido clorhídrico, ¿ya? Vamos a recordar eso. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a ver los compuestos binarios, las sales binarias principalmente. Y las sales binarias son una combinación de un metal con un no metal. Pero están formadas, provienen en modo sintético, de un hidruro ácido. Ya lo que les acabo de recalcar yo. Entonces la terminación hídrico se reemplaza por uro debido a que viene de un hidruro y aplicamos las mismas reglas que ya hemos hablado a lo largo de la clase. Entonces, en este caso, vamos a hablar de un fluoruro de litio. ¿Ya? En la sistemática, el litio tiene solamente un estado de oxidación, entonces en la forma de Stock hablamos de fluoruro de litio, y en la tradicional hablamos de fluoruro lítico o fluoruro de litio. ¿Ya? Entonces, en la sistemática, ¿cómo sería para este compuesto? Diego, ¿a quién le puso el tri? Aquí el 3 acompaña al bromo. ¿Ya? Y AU lógicamente es oro. Entonces acá es un trihidruro de oro. Y ahí la animación estaba mala. Entonces en este caso, como los bromuros se sabe que son de los halógenos y tienden a participar con ellos con un estado de oxidación -1, -1 por 3, -3, entonces el oro participa con un estado de oxidación +3. ¿Ya? Y en la forma tradicional antigua se denomina bromuro áurico. ¿Ya? En la forma sistemática, entonces, vamos a avanzar un poco más rápido. Acá estamos hablando de un sulfuro de disodio, sulfuro de sodio, y acá se puede llamar como sulfuro sódico, en la manera tradicional. ¿Ya? El SN es estaño. Joaquín, ahí tienes que analizar porque, por ejemplo, los que estábamos hablando en este caso, sí, son positivos. Pero en este caso,
Si hidrógeno está con un estado de oxidación +1, acá estaríamos representando números de oxidación negativos. Por eso estamos hablando del número romano. En este caso, si hidrógeno tiene estado de oxidación +1 con un no metal, +1 por 3 en +3, nitrógeno tiene que tener un -3. Por eso tienes que analizar el compuesto que estás hablando. Un caso conoso, Fernanda, de los primeros. ¿De cuáles? De los de recién. Esto estábamos viendo recién. A lo que Acá se aplica la terminación uro y en la tradicional se ocupa la terminación ico. solamente Sódico se con ocupa el sodio. la ICO, ¿cierto? Sí. No se usan las otras terminaciones que pueden tener la tradicional. A eso me refiero. Que si, por ejemplo, podía ser, o sea, suena muy mal, pero sulfuro sodoso, por ejemplo. Pero es que en ese caso, no, en ese caso ya entendí la pregunta, ¿no? Tienes que ocuparlo de todas maneras, pero en este caso estamos viendo el de sodio, litio, oro, son compuestos que tienen un estado de oxidación. No, sí, pero con otros, o sea, puede pasar que termine en oso. Sí, Ah, ya, eso. ya. Ahora pasamos a las sales binarias, las sales volátiles que tienen como característica, ¿ya? Que son combinaciones de dos no metales. Y aquí, lógicamente, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho, pero ordenando los elementos no metales, aquí están ordenados en función de su electronegatividad. Ya seguimos la misma regla. El que sea más electronegativo va a mano derecha y seguimos las mismas reglas. ¿Ya? En la sistemática es un trifluoruro de bromo. Acá es un fluoruro de bromo 3. Acá es un cloruro de bromo. ¿Y qué nomenclatura de Stock tendría este compuesto? Chicos, nomenclatura de Stock para el cloruro de bromo. Martín, cuando ocupamos brómico o oso, esa es para la tradicional que en este caso no se ocupa. ¿Ya? Ahí yo estoy con Nicolás. Debería ser de bromo 1. ¿Ya? Diego, estamos durmiendo hoy día con los cálculos. Vamos antes, se me apretó. Entonces, seguimos con el tetracloruro de carbono, cloruro de carbono 4, y este ya es más complicado, triseleniuro de diarsénico. Ya, pero seguimos las mismas reglas. En este caso, nosotros no encontramos nomenclatura tradicional para este tipo de compuestos, por eso no la incluimos. ¿Ya?
Ahora vamos a ver los hidróxidos, que son ahora compuestos sales ternarios, terciarios, donde se tiene la combinación de óxidos básicos con agua, ya que es lo que nosotros veíamos al comienzo de la clase, que definimos los óxidos básicos. Ahora vamos a ver qué sales se forman, y nosotros vamos a ver de que lógicamente está este grupo que yo les mencionaba, el grupo hidroxilo, y su composición ahora se basa netamente dependiendo de el elemento que esté presente acá, el metal que esté presente acá, ¿ya? Si es potasio, es del primer grupo, entonces él tiene solamente estado de oxidación +1, va a ser un hidróxido de potasio, ¿ya? Hidróxido de potasio, como tiene estado de oxidación único, no se ejemplifica, y sería un hidróxido potásico, ¿ya? En este caso, el calcio es del segundo grupo, vamos a ver que tiene un estado de oxidación +2, y es un hidróxido de cal, un dihidróxido de calcio. Entonces la nomenclatura de stock, ¿cómo tiene que ser? Un hidróxido de calcio solamente, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo. Y en la forma tradicional se puede denominar como hidróxido cálcico, ¿ya? Por último, en un caso de un metal de transición, un trihidróxido de hierro, y en este caso hacemos la misma cuenta. El OH, siempre ese grupo funcional, tiene una carga -1, ¿ya? Entonces 3 por -1 me da -3, y el hierro entonces tiene un estado de oxidación +3, ¿ya? Trihidróxido de hierro, hidróxido de hierro 3 o hidróxido férrico. Ya yo aquí vuelvo al ejemplo que me preguntaban anteriormente, yo acá si formas el compuesto con el estado de oxidación +2 sería un hidróxido ferroso. ¿Qué compañero Alan? ¿Levantó la mano? ¿Lo escucho? En ese caso, Alan, lo que hacíamos mención es, se puede omitir cuando el compuesto tenga un estado de oxidación único, ¿ya? Los del grupo 1 y grupo 2 solamente tienen estado de oxidación +1 y +2, ¿ya? Entonces, como en el caso del potasio siempre va a ser +1, yo lo puedo omitir. El calcio siempre va a ser +2, yo lo puedo omitir. Ya es por eso solamente. Entonces vamos ahora a los compuestos terciarios, los oxiácidos que nosotros habíamos hablado, que es la combinación de un óxido ácido en agua, ya un oxígeno con un no metal en agua. Ya aquí tenemos algunos ejemplos, el ácido nitroso, aquí volvemos a hacer el énfasis en el estado de oxidación, nitroso o nítrico. Ya seguimos siempre las mismas reglas. Ahora, las oxisales tienen más de una forma de ser obtenidas, son diversos. ¿Isabel? Respecto a la tabla anterior, solamente existe esa nomenclatura, no hay otra. ¿Solamente se pueden llamar de forma tradicional? Sí, nosotros solo consideramos la tradicional en este caso. Ya, muchas gracias. Ya. En las oxisales, entonces, tienen diversas formas de ser obtenidas, pero aquí hay algunas generalidades para poder hacer la nomenclatura. ¿Ya? La terminación oso se reemplaza por ito, y la terminación ico se reemplaza por ato. ¿Ya?
Y en el caso de que tengamos más estados de oxidación, se mantienen los prefijos hipo, hiper, que era para el hipo el menor, ¿cierto? Hiper el mayor. Se mantienen estos prefijos, pero se cambia la terminación como nosotros lo mencionamos acá arriba, ¿ya? El oso pasa a ser ito y el ico pasa a ser ato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo ahora este compuesto ClO3 pasa a tener un nombre en conjunto, ¿ya? Que pasa a ser el clorato, ¿ya? Entonces un clorato de potasio, ¿ya? Exactamente, Nicolás, de aquí mismo sale el permanganato. Entonces pasa a ser un clorato de potasio, aquí pasa lo mismo, clorato de potasio, y la forma tradicional, como decíamos, pasa a ser un clorato potásico, ¿ya? Ahora, como cambiamos el estado de oxidación de cloro acá, pasa a ser un perclorato de potasio. Ya todo lo que está en rojo se considera como una unidad que es aniónica y se llama perclorato de potasio. El potasio está en azul separadito. Y nosotros en forma de stock tenemos el perclorato de potasio. El estado de oxidación de cloro lo estamos identificando con la terminación ato, ato y per, y potasio tiene estado de oxidación único. ¿Ya? Y en la forma tradicional pasa lo mismo, perclorato de potasio. Aquí ahora el ion con azufre pasa a tener la terminación sulfato, se considera una unidad, sulfato de hierro. Y aquí tenemos que hacer la salvedad de que el sulfato tiene una carga -2, ¿ya? Entonces, si él tiene como una unidad completa, estado de oxidación -2, el hierro tiene un estado de oxidación +2, que es lo que indico yo acá en números romanos. En este caso, el hierro tiene estado de oxidación +2 y +3. Entonces, un sulfato de hierro 3, ¿ya? Y en la tradicional, ¿cómo se le ocurre que esto se puede llamar? Ya, Fer, hay que acordarse que en la tradicional algunos compuestos antiguos de hierro se denominan con F. Acuérdate, vale, que ahora cambiamos la terminación ico por ato, ito por oso. Si el hierro tiene estado de oxidación, sulfato ferroso. Espérate. Aquí me enredé hasta yo. Sí, esas consideraciones son para la nomenclatura sistemática. Acá está cambiado en la nomenclatura sistemática y para la parte del anión. Ya, acá está el ato y acá está el ito. ¿Ya? Pero en la parte de catiónica, el potasio mantiene ico y mantiene oso. ¿Ya? Estas consideraciones son para la parte aniónica, que nosotros estamos nombrando acá en la parte sistemática y en la parte tradicional. ¿Ya? Para la parte aniónica. Y para la parte catiónica, nosotros mantenemos la consideración en stock indicando el estado de oxidación y en la tradicional manteniendo el ico y el oso. Ya estos reemplazos son para la parte iónica.
aniónica, perdón. ¿Ya? Entonces acá se destacan algunos métodos de formación de sales binarias, ya, o de otros compuestos, como es la acción de un ácido sobre un metal, la reacción de un ácido con un óxido básico, que son algunos ejemplos que vamos a ver a continuación, ¿ya? Por ejemplo, la formación de sales a través de un metal. Fernanda, ¿crees que lo veamos de nuevo? Ya, mira. Acá, la terminación oso, porito y coporato, ¿cierto? La vamos a considerar para la parte iónica que está acá marcada en rojo. Ya, la parte que queda con una carga negativa. Ya, entonces de esa forma este compuesto pasa de clorato a perclorato, porque el estado de oxidación de cobre pasa de +5 a +7. Ya si hacemos el cálculo de estado de oxidación, el potasio es +1, +1. Por lo tanto, este ion completo es -1. Este ion también es -1. Si este es -1, oxígeno es -2 por 3, -6, el cloro tiene un estado de oxidación 5. ¿Ya? Acá tiene un estado de oxidación 7. Estamos hablando de los estados de oxidación mayores. Deberían tener terminación ico y per-ico. Pero nosotros la reemplazamos por ato. Entonces el clórico, pasa a ser clorato y acá pasa a ser perclorato. Pero en la parte del catión, en la parte azul, se mantiene la nomenclatura ico-oso. ¿Ya? Y en stock varía la parte iónica, tal como lo mencionamos, clorato, perclorato, pero en el caso del catión que tenga más de un estado de oxidación, se identifica con el número romano como siempre. ¿Ya? Espero que haya quedado más claro. Entonces ahora volvemos a la formación de sales y diferentes compuestos. Por ejemplo, la formación de cloruro de zinc o sulfato de cobre, donde nosotros tenemos la acción de un ácido frente a un metal. ¿Ya? Aquí nosotros podemos obtener sales binarias, como es el caso del cloruro de zinc, o una oxisal, debido a que este grupo oxigenado se llama oxisal. Ya es una sal porque esto en solución se disocia en iones cúpricos y iones sulfato. ¿Ya? Y aquí está, lógicamente, los subproductos de reacción. Esta parte es más que nada descriptiva para que ustedes la revisen, como también es otro método de síntesis que ahora no parte de un metal, sino que partimos de un óxido básico. ¿Ya? Podemos tener la presencia de un óxido básico más un ácido para también formar sales binarias u oxisales. Tenemos también la formación ya de estos sistemas, pero en la presencia ya de hidróxido. Ya hay que recordar que los óxidos básicos en agua formaban hidróxido, entonces yo podría partir del hidróxido para poder formar mi sal. Ya si nace el sulfato de sodio y el cloruro de calcio. Y en estos casos, cuando nosotros partimos de hidróxido, hay que recalcar, acá nosotros tenemos la liberación de moléculas de agua como subproductos de reacción. Acá ya tenemos la formación de una oxisal, pero partiendo ya de alguna de las sales que nosotros podíamos haber formado previamente. Estas son síntesis descriptivas más que nada, y volvemos a tener la influencia de un grupo ácido.
Ahora, como nosotros acá estamos partiendo de una sal, lógicamente el subproducto va a ser el sulfato. Acá nosotros tenemos el sulfato con el sodio que se va a unir. Aquí hay que considerar lógicamente los estados de oxidación. El sulfato tiene una carga -2 y el sodio tiene solamente +1. Entonces acá va a ser con 2 átomos de sodio en la estructura, ¿ya? Y como contraparte yo tengo un halógeno o un no metal con átomos de hidrógeno. Yo voy a tener como subproducto un ácido, ¿ya? Aquí tienen que tener consideración de qué producto, de qué reactivo están comenzando y cuáles van a ser los subproductos que se van a formar, ¿ya? Por último tenemos la formación de sales. Aquí es más que nada un intercambio de iones, en verdad, donde tenemos una sal, un cloruro, con un hidróxido, y aquí, como les decía, hay un intercambio de iones. Los hidróxidos se van con los átomos de hierro para formar el trihidróxido de hierro, y los átomos de cloruro se van con los átomos de sodio para formar el cloruro de sodio, ¿ya? Y aquí pasa exactamente lo mismo, un intercambio de iones. Aquí por último tenemos una sal binaria oxisal, donde tenemos la formación de un anhidrio, un óxido con un metal, con un óxido de un no metal, ya para formar, por ejemplo, el carbonato de calcio. En el caso de que partan de un hidróxido, van a tener el carbonato de calcio, pero con el reemplazo, con la formación de una molécula de agua también. Aquí más intercambio de iones, son más simples, aquí son reacciones de sales con sales, donde más que nada esto se define por afinidad de los iones del cloruro con la plata. Esta es una reacción conocida que luego usted a lo largo de la carrera también la van a ver. Se ocupa como separación, cosa de tender a la formación de una especie diferente que usted desee. ¿Ya? Así que chicos, con eso terminamos el capítulo de hoy, terminamos toda nomenclatura de inorgánica en esta semana. Este es el capítulo de inorgánica nomenclatura. La próxima semana tenemos que ver algunas reacciones tipo que van a ser mi última semana con ustedes. ¿Ya? Así que chicos, cualquier duda, si tienen, me gustaría quedarme. Fernanda, si quiere hablar. Cualquier duda, de todas maneras, me pueden contactar por correo. Espero haber ido un poco más lento, como era lo acordado. Fernanda, ¿me quiere hablar? No lo quería interrumpir. Dígame. Es que es una duda de esta materia, es que estaba conversando fui a preguntar si entraba o no, porque yo había visto que usted dijo que no iba a entrar esta materia, pero le preguntaron al profesor Cancino y dijeron que sí entraba, entonces como que, no sé, Ah, estoy un ¿profe poco Pato dijo perdida. que sí? Eso me dijeron, entonces como Entiendo que no. que, Según lo que yo tengo y según la materia que me pidieron para que formulara preguntas, no. ya, Así que de todas ojalá, maneras le voy a pedir de que pongamos un aclaratorio en las novedades. ya, muchas gracias. Ya. Ya, chicos. Cualquier duda, me hacen llegar algún correíto. Así que nos mantenemos en contacto. ¿Ya? Un abrazo, que tengan un buen día. Sí, voy a subir de inmediato el PPT completo de nomenclatura. Así que cualquier cosa estamos en contacto. Un abrazo, chicos, que estén bien.